Muy buenos días, es un gusto saludarlos. Estamos totalmente en vivo a través de la página de Facebook de Diario El Yaqui. Una charla interesante, importante y sobre todo también hay que tomar en cuenta que no siempre tiene una persona muy capacitada, ¿no?, en el tema de la psicoanálisis. Sobre todo tenemos a manejar ese tema importante en el día a día que se vive en el municipio de Cajeme con la violencia, ¿no?, en cuanto a las cuestiones delictivas. Entonces es importante también para los padres de familia que muchas veces tienen a su hijo y que están preocupados por algunas conductas agresivas en la adolescencia, en la infancia, cómo encauzarlos para que sean hombres o mujeres de bien. Nos acompaña en primera instancia, pues empezamos por las mujeres, licenciada Etsa Uriarte, una psicóloga muy reconocida del municipio de Cajeme, con muchas participaciones. Nos acompaña también el catedrático Miguel Jorge Lares, de la Argentina, de la nación de la Argentina. Está en Ciudad Obregón porque el próximo viernes se va a estar llevando a cabo en la Biblioteca Pública una conferencia imperdible, ¿no? Una conferencia donde se va a hablar de infancias y adolescencias en riesgo. Platicamos en primera instancia, si le parece, licenciada, empezamos con las mujeres, hablar de lo que se avecina en primera instancia para esta conferencia y ahora entramos del tema de lleno con las infancias en riesgo. Claro que sí. Sí, muy buenos días a todo el auditorio. Muchas gracias, Oviel, por esta oportunidad. Una vez más, estamos aquí en la compañía del doctor Miguel Jorge Lares, que nos acompaña desde Buenos Aires, Argentina. Ya habíamos tenido esta experiencia en el 2019, también en tu compañía, con este auditorio. Muy agradecidos por este espacio esta mañana. Hablar, doctor, del psicoanálisis, ¿en qué consiste? ¿Cómo se digiere? ¿Cuál es el motivo de esta vertiente y cuál es el objetivo que se persigue? Bien, ante todo un gusto saludarlo, Oviel, nuevamente, y tal como comentó recién la doctora, encontrarnos aquí y luego de 4 años y gracias a la gestión de la doctora Etsa Uriarte Sánchez, que posibilitó nuevamente mi presencia aquí en Obregón. Y debo decir que estoy muy contento de tomar contacto con la comunidad de Cajeme y en esta oportunidad para dar una conferencia que, como usted indicaba, va a vincularse con las infancias y las adolescencias en riesgo y también para presentar un libro que ha compilado la doctora Etsa que se llama Psicoanálisis aplicado a la adolescencia. Un libro que fue editado aquí en Sonora, le cuento, gracias a la generosidad y a la gestión de la maestra Miriam Porras, a quien le enviamos un saludo desde aquí, con gran afecto. De hecho, vamos a estar también en Hermosillo el miércoles, presentando allí el libro y replicando esta conferencia que daremos aquí en la ciudad de Obregón. Usted preguntaba respecto del psicoanálisis y qué tiene para decir en este sentido. El psicoanálisis propone que las personas tomen la palabra en un espacio en el cual alguien se propone a escuchar. Y no solo se propone a escuchar, sino que también permite que quien va a hablar se escuche. Algo que en esta época, y quizás en este momento de la historia, está tan acotado, tan limitado. Digo, los espacios en los cuales las personas tienen la posibilidad de hablar y ser escuchados se han limitado. Y esto tiene que ver mucho justamente con las dificultades en las cuales estamos los mayores para hablar y desde la palabra también transmitir un mensaje a la niñez y a la adolescencia. Que es el tema central, ¿no? Enfocémonos en eso, sobre todo para la gente, padres y madres de familia que están viendo la transmisión. Igual aquí está Estrella Lucero Espinosa desde Hermosillo saludando. Muchas gracias a la gente que está al pendiente. Igual cualquier duda, comentario, pregunta la puede hacer también llegar, ¿no? Centremos en ese tema, ¿no? Como dicen, las dificultades en el riesgo de la infancia y adolescencia, ¿en qué consiste? O sea, ¿en qué consiste? Porque mucha gente en el municipio de Cajeme lo enfoca a lo mejor con conductas delictivas, pero ¿en qué cierra alguna dificultad de un padre de familia para poder educar a un niño? ¿Con qué riesgos, con qué retos afronta su día a día? El desafío que se les presenta al padre, a la madre, a la familia, con relación a la infancia,
tiene múltiples aspectos. Entre ellos, podríamos decir que el resguardo de la infancia, la protección de esa escena infantil, requiere una dedicación especial. Y esta dedicación justamente está orientada a resguardar esa zona que conocemos como niñez, que es una zona muy especial porque en esa etapa de la vida y durante mucho más tiempo, fíjese Oviel, que mucho más tiempo que en cualquier otra especie que habita la Tierra, la especie humana requiere de la atención y la dedicación de los mayores. Desde que nace una criatura, ¿cuánto tiempo tiene que pasar hasta que la criatura pueda bastarse a sí misma, ¿no? Y ella misma tomar las medidas de resguardo? Muchísimo tiempo, algo excepcional. Y también tenemos la particularidad que en esa escena infantil, así como tiene que pasar mucho tiempo hasta que la criatura pueda cobrar cierta autonomía, pasa algo también extraordinario, y es que se adquiere el lenguaje en una etapa muy temprana, ¿no? Y estos dos acontecimientos suponen que los mayores se vean, digamos, con la responsabilidad, con el compromiso de delimitar esa escena de la niñez de una manera muy especial, porque es una escena que requiere que se oriente un deseo de parte de la familia, un deseo dedicado, atento, que la familia asuma una preocupación. Hace poco estábamos conversando con una colega porque estuve recientemente en Colombia, en Cali, y aprovecho para mandarle un saludo también, compañeros y compañeras de Cali y de Bogotá, que están también ocupados en esta temática, allí en Cali con las compañeras Liliana Betancourt y Gladys Puentes. Hicimos una actividad que se vinculaba con estos temas, y allí yo les comentaba, y seguramente ustedes coincidirán conmigo, la experiencia de tener un hijo es, por un lado, una felicidad infinita, y por otra parte, el comienzo de preocupaciones sin fin. Ambas cosas. Entonces, ¿qué se espera de los mayores? Justamente esa vinculación en la cual se ponga en juego un deseo, se asuman las preocupaciones y las dificultades, también los fracasos, porque podríamos decir que de alguna manera la función parental está asignada en algún sentido por el fracaso. Y debe ser así, de algún modo, porque si estuviéramos frente a un protocolo parental que funcionara perfectamente, se podría decir que las criaturas no crecerían. Entonces, las criaturas crecen también en esa brecha en la cual el papá, mamá se equivocan, meten la pata, no cumplen a veces con lo que desean. Aunque parezca paradójico, esas fallas parentales son también las que permiten un crecimiento en la infancia. Y llegamos a una etapa, que seguramente es lo que usted querrá preguntar también, Noel, por lo que hemos estado conversando recientemente, que es la adolescencia. Que quizás ahí ustedes, tanto la doctora como usted, podrán aportar seguramente una experiencia muy interesante respecto a la adolescencia aquí en la comunidad de Cajeme. Sobre todo ese desafío, ¿no? Ese desafío, estamos platicando previo a lo que es a la entrevista, del contexto, doctora, que se vive aquí en el municipio de Cajeme en relación a grupos delictivos que han tomado la escena y que lamentablemente han mermado eso, las conductas, ¿no? Las han moldeado para que muchos adolescentes, lo vemos, es una realidad triste, pero es una realidad, vemos a muchos adolescentes que ya no quieren estudiar incluso, que ya no tienen un plan de vida, que ya no tienen, digamos, como una ilusión de tener un referente, un catedrático, ser un científico, ser un médico. Quieren encaminarse a lo que es la escena delictiva porque lo ven como una moda. Entonces, ese es el desafío que se enfrenta en Cajeme. ¿Qué se debe de hacer para que esos niños, esos adolescentes, pues se encaminen por otra vertiente que los lleve a un éxito profesional, alejado de las armas o alejado de la delincuencia?
Bueno, creo que esta parte que abres, ¿sí? Que es el día a día en nuestra comunidad, en esta localidad, como en muchas otras partes de nuestro país, el darnos cuenta cómo la figura delictiva o la figura imagen delictiva viene a pasar, o pasa, mejor dicho, a ser parte de los modelos de identificación, ¿sí? de las nuevas generaciones en estas transiciones de la construcción de su identidad, de la niñez a la adolescencia. Incluso hemos visto cómo esta imagen de identificación ya permea en las mentes infantiles, ya desde muy pequeños comienzan a tener estos deseos de parecer como suelen reflejarse en la sociedad las figuras de los grupos delictivos. Esa es una problemática o es una realidad, ¿no? Ya depende desde qué ángulo lo querramos ver. Es con lo que convivimos. Esos son los procesos del desarrollo de la identidad de nuestros jóvenes hoy en día. ¿Qué se debe hacer? Qué buena pregunta, Oviel. Ojalá y tuviéramos la respuesta así tácita que resolviera esta circunstancia, pero posiblemente lo que más tenemos al alcance de la mano para continuar haciendo una buena labor o suficientemente buena labor tiene que ver con las pautas de crianza, sí, definitivamente, pero aquí el doctor puede ampliar todavía más esta pregunta que tú nos realizas. La doctora Edsa ha dado en un punto clave cuando mencionó la palabra identificación e identidad. Y ahora vinculo este comentario de la doctora con su pregunta inicial, Oviel, que se refería a qué puede aportar el psicoanálisis como lectura de estas dificultades. El psicoanálisis ha venido a aportar una novedad, y es que nosotros no somos idénticos a nosotros mismos. Nuestra identidad está fracturada. Desde el principio forma parte de nuestra esencia humana. Entonces, como esa identidad con nosotros mismos, paradójicamente, está acechada por nuestras propias contradicciones, porque en nosotros mismos vive otra escena, que a veces se nos hace más patente. Vive otra escena con relación a lo que sabemos y vive otra escena en relación a las satisfacciones o a las insatisfacciones que nos habitan. Estas dificultades en la identidad, tal como comentaba la doctora, se hacen mucho más patentes justamente en esa transición de la infancia a la adolescencia, donde lo que se pone en juego en ese momento ya compromete al sujeto mismo de un modo diferente que en la niñez. Para decirlo simplemente para que la comunidad de Cajeme pueda entender a qué nos referimos. Dicho de una manera sencilla, la felicidad de las criaturas depende de la familia, pero pasada la adolescencia ya la felicidad de ese joven depende del mismo. ¿Es importante la presencia de la familia aún en la juventud? Por supuesto que lo es, pero ya la familia tiene una limitación allí para poder proveer la felicidad. Eso tiene un tiempo de prescripción. Entonces nos encontramos en la adolescencia con una búsqueda de identidad, con una incomodidad. Y tal como comentaba recién Edsa, esa incomodidad a veces orienta a los jóvenes, a las jóvenes, a buscar modelos. Y ahí tenemos que hablar del sistema que habitamos, porque tal como ustedes decían, y yo coincido, estamos en un momento en el cual parece que en todos lados, a nivel global, en Argentina, en México, en Colombia, hubiera una cierta desesperanza respecto del futuro, ¿no? Respecto a lo que se puede lograr, como si la escena se hubiera desencantado, desangelado, para los mayores también. Entonces, los jóvenes, las jóvenes, observan a las personas mayores y ustedes podrían decir, ¿encuentran ahí en general un panorama alentador?
Seguramente en algunas situaciones sí y en otras no, porque los mayores mismos estamos también preocupados con una incertidumbre permanente en un mundo que se ha vuelto hostil, en algún sentido, ajeno, y donde nos cuesta también transmitir como corresponde a esta juventud aquello que tiene que ver con nuestro origen, con nuestro linaje, con nuestras tradiciones. Eso ha declinado. Y yo creo que el sistema que habitamos ha contribuido a la declinación de esa conexión con el lugar del cual venimos. Y eso afecta a la transmisión de la familia hacia los jóvenes. Entonces los jóvenes, es posible que habitados por esta incomodidad, vayan a buscar aquellos lugares que tienen certeza, para mal en muchos casos, como pueden ser los grupos delictivos, porque en el grupo delictivo no se duda quién es un hombre y quién es una mujer. No se duda dónde está el poder. Y no se duda qué cuestiones nos identifican como grupo. Puede pasar en Latinoamérica justamente que la identificación sean con grupos delictivos. En Europa pasa con la juventud identificándose en ocasiones con grupos terroristas. Entiendo en lo que propone de alguna forma el desarrollo, como va creciendo uno, no solamente físico, sino que emocionalmente también vas adquiriendo aprendizajes, experiencias. Ahora, desde ese parámetro, el psicoanálisis, porque le decía ahorita la doctora, pues ojalá tuviéramos una varita mágica, una fórmula, ¿no?, para establecer y determinar este es el camino que debe seguirse para que las generaciones que vienen de atrás pues sean productivas para la sociedad, ¿no? Pero ¿qué propone el psicoanálisis en ese sentido? Entendiendo el contexto, entendiendo el escenario del hostil, de los grupos delictivos, que es una realidad que no se puede esconder, no se puede poner debajo de la alfombra. Entonces, ¿qué propone el psicoanálisis para esos padres de familia que están viendo que su hijo está teniendo conductas, como dicen a lo mejor al momento de la adolescencia, ellos ya que tienen que tener un criterio propio, ¿no? Y la misma vida te va a decir si estás en lo correcto o no incorrecto. Pero yo, como padre de familia, de acuerdo al psicoanálisis, ¿qué sugiere para que mi niño, para que mi adolescente realmente entienda que esos modelos son nocivos y lo van a llevar a un mal? Mire, por lo pronto acá tenemos una propuesta extraordinaria y es la fundación del Centro de Asistencia de Psicología, Psicopedagogía y Desarrollo Infantil, una institución que ya cumplió 19 años, Etsa. Sí, correcto. 19 años, justamente donde hay un equipo dirigido por la doctora que ofrece a la comunidad de Cajeme un lugar donde ir a hablar. Ahora, bien, dicho esto, es necesario que la familia, en los casos en los cuales se ven dificultades, justamente reconozca estas dificultades y asista y pida ayuda, por ejemplo, en el centro que gestiona la doctora y su equipo. Ya un reconocimiento de la dificultad implica un paso muy importante y la posibilidad de ir a hablar. ¿Por qué? Porque si yo tengo un problema con mi niño, con mi niña, con mi adolescente, fuera el que fuera, me siento en el consultorio de la doctora, me pongo a hablar y ya no es el problema de mi niño, mi niña, mi adolescente, es lo que estoy contando sobre ese problema. Y ahí ya se pone una distancia. Y en esa distancia la posibilidad de que haya una ayuda. Y el psicoanálisis, de alguna manera, posibilita hacer un enlace entre palabras y, de algún modo, reencantar este mundo que está desencantado. Le diría incluso Biel que el psicoanálisis tiene una connotación poética, se podría decir. Y esto no es caprichoso, porque justamente como nuestra supervivencia ha dependido de que hemos sido alojados en una voz y una mirada, con ritmos, con cadencias, con la melodía, en este caso con la lengua materna mexicana, con esta musicalidad propia de Sonora, que no es la misma que de la de Sinaloa, o la de Guadalajara, o la de Veracruz. Cada zona tiene su propia música. Acá la doctora tiene un mix, porque la doctora es sinaloense y sonorense, ¿no? Tiene algo de esa combinación tan interesante. Entonces,
decía que no es caprichosa esta vinculación con la poesía, porque justamente en esos ritmos de la palabra nosotros hemos sido alojados con afecto, con amor, y nos ha permitido sobrevivir. Que lo que decía entonces, imagino, doctora, en su experiencia al momento de tener esas consultas, estas charlas, pues también tiene mucho que ver el papá o la mamá, ¿no? Sí. Se dan casos a lo mejor que a veces, como dicen, lo ideal es que la figura paterna, el padre o la madre, estén de alguna forma encima de su niño, hablando de buena manera, ¿no? O sea, educándolo, corrigiéndolo, orientándolo. Pero hay niños que a lo mejor, o hay papás que ni siquiera se sientan a platicar con su niño, ¿no? De saber cuáles son sus problemas en su día a día, ¿no? Y ellos están tomando otros modelos de otras personas que a lo mejor lo están influenciando de manera negativa. En su experiencia, doctora, en las asesorías, en las clínicas que ha dado, pues qué tan porcentaje es eso, ¿no? De que el papá también influye mucho, demasiado, en cómo un niño se va encarrilando. ¿Qué porcentaje te puedo decir? El 100%, ¿no? Sí, definitivamente, como figuras primordiales, como esos pilares fundamentales en el desarrollo del psiquismo del niño, pues los padres ausentes o presentes, y a veces presentes y ausentes, curiosamente esa parte paradójica, ¿no? O aparentemente contradictoria, tienen el 100% de la influencia. Pero fíjate que en nuestra experiencia, Biel, es muy interesante cómo desde estos servicios que nosotros ofrecemos, la población que acude porque lo solicita, ¿sí? Nosotros hacemos mucho trabajo de convocatoria en cuanto a la reflexión del psicoanálisis para la vida cotidiana, por así decirlo, ¿no? Que puedan entender que todo lo que sucede, lo que nos pasa, lo que nos acontece, nosotros tenemos algo que ver con ello, y en estos espacios abrimos la posibilidad a través de la palabra que puedan reconocer qué tenemos que ver con esto que nos acontece, y de igual manera como padres, qué tenemos que ver con esto que le pasa a nuestro hijo, ¿sí? Ya sea una madre o un padre solamente. Idealmente es que ambos estén en estos procesos, pero hemos identificado que hay más apertura, ¿sí? Que la cultura de la salud emocional y el deseo de espacios para verbalizar las angustias va a la alza. Ya hay más personas solicitando este tipo de acompañamientos con una claridad en cuanto a que el apoyo y la ayuda para clarificar sus estilos de crianza están ahí, están presentes. Afortunadamente, desde esta trinchera que es nuestro centro de atención, todavía estamos contribuyendo en la fase preventiva. Y digo afortunadamente porque no nos caracterizamos por ser un centro que rehabilita, esferas agudas o críticas de comportamiento, ¿no? Sino aún, afortunadamente, insisto, estamos en esta parte donde somos como una primera instancia para empezar a hacer cambios significativos en la conducta de los niños, en la conducta de los adolescentes, la conducta de los padres, sin ser propiamente así frontal el trabajo directo con el comportamiento, ¿sí? En nuestro quehacer nosotros abordamos, digamos, las motivaciones profundas que hay en el de fondo, valga la redundancia, o detrás del comportamiento que se refleja. ¿Sí? ¿Qué es lo que busca el psicoanálisis? Exactamente. ¿No? Buscar las emociones, ¿no? Cómo estás de manera cognitiva, ¿no? O sea, ¿qué piensas de todo esto para que de alguna forma tú te va a definir como persona, ¿no? Y eso te va a traducir en alguna conducta, ¿no? Favorable o desfavorable, ¿no? Doctor, también aprovechando, ahorita pues vivimos en un mundo, pues que me imagino que el dinamismo es otro, de 30, 40 años, producto también de las redes sociales, que sabemos que la tecnología es buena, ¿no? La tecnología es una herramienta que te va a ayudar para generar un beneficio, por algo está, ¿no? Pero si no la sabes canalizar, se puede convertir en una droga, ¿no? En algo nocivo. Entonces, me ha tocado a mí en el día a día platicar con padres de familias, sobre todo de primarias, de secundarias, y muchas veces, a lo mejor el cansancio de los papás, que una jornada laboral de una maquiladora de 12 horas, de que llegan y no saben el tiempo a veces de convivir con su hijo, dedicarle un tiempo, y le dan una tablet o le dan un celular. Y la tablet, el celular, educa al hijo. Entonces, ¿qué tan favorable o qué también riesgo existe en ese sentido de que si la tecnología, los padres familiares no la utilizan bien, cómo puede conducirse a una acción negativa de un infante, un adolescente?
Me parece muy interesante su pregunta, Oviel, y yo aquí querría ser muy claro enviando un mensaje respecto a lo que ocurre cuando exponemos a las criaturas pequeñas a las pantallas. Porque tal como usted dice, es un fenómeno que estamos observando de manera frecuente y de un modo, tal como usted lo ha comentado, que se parece a una delegación parental. La pantalla pasa a ocupar la función del cuidado de la criatura, por los motivos que fuere. La doctora seguramente tendrá la comprobación, y yo la tengo en Argentina, y mis compañeros y compañeras de Colombia, allí mismo también, de que esta inmersión en los dispositivos, en las criaturas pequeñas, está produciendo efectos catastróficos. O sea, dificultades para adquirir el lenguaje, una cierta dificultad luego en la empatía, en la vinculación con los objetos, con las personas, una desconexión. Yo considero que es como si le dijera, es el elefante en la habitación que nadie está viendo, porque esto para el futuro puede tener efectos muy desastrosos, ¿no? Y ya estamos viendo justamente cómo está impactando ese tiempo de exposición de los pequeños, de las pequeñas, en una vinculación en la cual, bueno, uno espera que sobre todo se ponga el juego, un juego creativo, la posibilidad de jugar algo que no está escrito, porque justamente las pantallas lo que proponen es un juego que ya está escrito de antemano, ahí no hay sorpresas, cuando en realidad lo que caracteriza un juego infantil es esa connotación de sorpresa o de invención, y entendiendo, como entiendo yo, y creo que la doctora coincide, que es el juego el que ubica la infancia. Y para mí esa exposición a las pantallas no es un juego. Y ¿saben qué me hace pensar a mí? Es como si el orfanato se hubiera metido en la casa de familia. Antes lo veíamos como una institución en la cual temporariamente los chicos o las chicas abandonados iban allí, con los problemas que suscita estar en un orfanato, porque uno está expuesto a un protocolo, a un dispositivo. Bueno, parece que ahora la entrada del dispositivo en la casa, el dispositivo o la pantalla, implicara la entrada del orfanato en la familia y el abandono de la criatura allí. Y por otra parte, fíjese, la pantalla, el dispositivo, en la adolescencia. Y también lo que estamos encontrando allí como las dificultades que implica esa vinculación permanente con la pantalla o con los dispositivos. ¿Por qué lo digo? Porque antes de esta época en la cual están los dispositivos en boga, a usted le habrá pasado, o bien en su adolescencia, usted se dirigía a sus mayores en busca de algún saber, o en busca de cuestionar algún saber. Se acercaba, aunque no sea para discutir con ellos, o para pelear con su papá o con su mamá en la adolescencia. Ahora, con el saber en el bolsillo, hay algo ahí que ya el adolescente lo aísla, y creo que los mayores estamos siendo cómplices también de ese aislamiento, ¿no? Como de alguna manera dejándolos solos en su propio mundo y insisto, con grandes dificultades nosotros para acercarnos a esa esfera, ¿no? Tal como decía la doctora. Y sobre la violencia, voy a un punto que usted mencionó, que hemos comentado recién sobre la adherencia quizás a grupos delictivos u otras formas de violencia. Les comenté recién que desde Tabasco me llega una noticia respecto a que en México la cuarta causa de muerte de niños y adolescentes es el suicidio. El suicidio. Ustedes hablan de los homicidios. Y acá tenemos, Freud decía que el suicidio era un homicidio, en realidad, ¿no? Porque el sujeto, preso de un dolor intenso,
lo desea matar a ese dolor y en ese camino se afecta él mismo, ¿no? Su vida. Yo diría, la adolescencia desde tiempos inmemoriales ha implicado siempre un paso por la violencia. Esa transición implica siempre cierto grado violento. Y está testimoniado en los libros de historia que en culturas antiguas ese paso por la adolescencia se tramitaba con ritos, con ceremoniales, en los que toda la comunidad acompañaba, porque ocurría algo muy importante. El individuo pasaba a la vida adulta convirtiéndose en un miembro de la comunidad, entonces la comunidad misma mutaba, no solo el individuo. Nos encontramos quizás desde hace, yo diría, 2 o 3 siglos, con una declinación de esos lugares sagrados y con la falta de acompañamiento de esos ritos y ceremoniales. Entonces hoy nos encontramos con chicos y chicas cortados, agujereados, con anorexia, con privación de sueño, con exposición a sustancias peligrosas. Pero fíjense qué interesante, esos rituales formaban parte en la antigüedad de esa transición, pero estaban acompañados de un mito, de una significación. Hoy nos encontramos con el rito pero sin el mito, con el ceremonial pero sin el sentido y el significado y sin el acompañamiento de los mayores que pudieran transmitir también, como acá la comunidad yaqui lo puede hacer, por ejemplo, ¿no? En sus danzas, en sus bailes, ¿no? En su folclore, sin poder acompañar a esa adolescencia. O sea, ha tenido ese vacío, ¿no? Un vacío inmenso, ¿no? Que lamentablemente se sigue abriendo, ¿no? En ese sentido, ¿no? De que vemos a muchos ahora, pues simplemente en el ejercicio mío periodístico que ando en la calle, te das cuenta de incluso al platicar con muchos jóvenes, de cómo muchas veces las redes sociales los motivan a ya no estudiar, ¿no? A querer ser un influencer, ser un youtuber, ¿no? Entonces, por eso yo de alguna forma diría que no son negativas, pero sabiendo darle un uso positivo, ¿no? Eso es lo que proponen, imagino, también ustedes en campos de la psicología, entender la problemática, asumirla con responsabilidad, pero yo también pondría al gobierno, ¿no? O sea, imagino que deben trabajar en conjunto tanto los padres de familia y el gobierno, ¿no? Para establecer ciertas normas, ciertas reglas y que lleven a buen puerto a los niños, ¿no? A los adolescentes, que en su experiencia personal me imagino que sí hay problemas, los existen a veces emocionales, pero si no son atendidos a tiempo, pues se van a traducir en que esos niños estén el día de mañana robando, delinquiendo, ¿no? Me parece muy oportuna su palabra vacío, porque fíjese, le cuento una pequeña historia porque creo que ya no tenemos mucho más tiempo, pero es muy breve. Me cuentan que hace un par de años en Colombia, en Barranquilla, una corporación que se llama Viva, que gestiona los centros comerciales, ¿no? Como ocurrirá acá en Obregón, ¿no? Que un centro comercial está gestionado por una corporación. En Barranquilla una corporación que se llama Viva, no un significante particular, Viva, ¿no? Hace un par de años atrás, esta corporación convoca a la comunidad de Barranquilla, a las instituciones que se ocupan del resguardo de la niñez y de la adolescencia, a una jornada de reflexión. Y la pregunta fue, qué raro, ¿por qué una corporación querría hacer esta convocatoria? ¿Cuál era el motivo? Venía ocurriendo en los centros comerciales que jóvenes se arrojaban al vacío, en el centro comercial, en un número que llegó a inquietar de tal manera que justamente esta corporación convoca a reflexionar sobre qué estaba pasando. Y yo, cuando me comentan esto en Colombia, ¿qué pienso? En lo que usted mencionaba, en el vacío. Y en el vacío, y yo pensaba, ¿no será un modo de visibilizar ese vacío arrojándose en él? Claro, un modo trágico de visibilizarlo, pero de hacer presente de hacernos presente y de transmitirnos un mensaje de que hay un gran vacío allí, ¿no? Y que está reclamando ese vacío que alguien encarne, ¿no? La recepción de una demanda, el escuchar, el transmitir, el hablar.
Es algo interesante, ¿no? Algo interesante. Vamos a darle seguimiento a algunos comentarios que dice Estrella Lucero Espinosa Viernes de Hermosillo. Es un error de los padres darles el celular a sus hijos. El cel daña mucho a los niños y los impone con el celular. Es lo que estábamos tocando, ¿no? De que la tecnología puede ser una herramienta de doble filo, ¿no? Si no la sabe utilizar, pues te va a cortar, ¿no? Y te va a herir. Pero si la sabe utilizar, pues te va a beneficiar, ¿no? Pero cuando eres un niño, un adolescente, pues vas a ir creando ciertas conductas, ¿no? Estamos llegando a lo que es a la recta final de la entrevista. También hablar un poco de su visita en Obregón. El próximo viernes 2 de febrero va a estar llevando a cabo una conferencia magistral en el auditorio de la Biblioteca Pública Municipal. El tema es Infancias y Adolescencias en Riesgo. ¿Hacia quién va dirigida? Y más o menos un esbozo de lo que se va a presentar en esa conferencia. Sí, claro, estamos también con todo el deseo de que la población de Cajeme, padres de familia, maestros, abogados, adolescentes mismos, ¿sí? La comunidad en general, profesionales de la salud emocional, profesionales de la salud mental, médicos, etcétera, 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 se den la oportunidad de acompañarnos este viernes en el auditorio de la Biblioteca Pública en punto de las 6 de la tarde, donde tendremos este evento a cargo de el magistral contenido del doctor Miguel Jorge Lares, donde abordaremos la temática de infancias y adolescencias en riesgo, estos retos de las nuevas parentalidades. Nos interesa muchísimo que la sociedad pueda tener este espacio. Estamos seguros de que algo saldrán pensando, algo si bien no resolverán del todo, pero creo que es un primer paso para hablar de frente sobre estas situaciones que acompañan a esta población en la que estamos tan interesados de ser parte del apoyo, de ser parte de la ayuda, y si es posible a través de estas plataformas, pues quisiéramos sinceramente que una pequeña parte, no caben todos los pobladores de la comunidad, pero que al menos una pequeña parte tenga el deseo y tome esta conferencia el próximo viernes. Va a ser de 6:30, me decía, ¿no? A las 6:30 inicia, una duración aproximada de 2 horas, ¿no? 2 horas, es el programa 2 horas y media. que está contemplado. ¿Qué encierra, doctor, este tema, infancias y adolescencias de riesgo? ¿Qué encierra y qué soluciones propone? Sí, a propósito de su inquietud sobre qué podría estar aportando el psicoanálisis, me parece muy afortunada la mención de la doctora respecto a los abogados, a los trabajadores sociales, a los educadores, porque yo estoy recibiendo testimonios, me ha tocado, de compañeros, compañeras que vienen del derecho, que vienen de la rama educativa, que vienen del trabajo social, de distintos campos que se ocupan de la infancia y la adolescencia, ¿no? Desde diversas disciplinas, de una invitación hacia quien podría transmitir algo respecto del psicoanálisis. Con esto quiero decir que estoy comprobando un interés. Recientemente en Argentina me invitaron, por ejemplo, de un colegio de abogados a hablar, de abogados que se dedican al derecho de familia, interesados en lo que el psicoanálisis podía comentar, podía leer de estas problemáticas, ¿no? Que comprometen a la familia, a la niñez, a la adolescencia. He estado en mi país, en una provincia que se llama Mendoza, recientemente también trabajando con una compañera allí, llamada Jimena Báez, directora de un colegio especial, trabajando con directores, con vicedirectores de más de 30 escuelas, colegios de allí. Voy a Culiacán ahora el 7 de febrero y el 8, en la Escuela de Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Vamos a hablar con los chicos y las chicas estudiantes de la Universidad Autónoma de Sinaloa, ¿no? Cuya directora en este momento es la doctora Gloria Camacho. Entonces, creo importante señalar que justamente desde nuestra perspectiva, la que aporta la doctora con su equipo, la que puedo aportar yo y otros colegas, está la posibilidad de abrirnos hacia ámbitos que también reciben estas problemáticas, porque el colegio recibe las demandas, el impacto de las dificultades de la niñez y la adolescencia, los trabajadores sociales también, los abogados de familia. Bueno, me parece que es un momento en el cual podemos
enlazarnos, vincularnos, pensar juntos, reflexionar, salir del asombro y la perplejidad permanente, ¿no?, que nos transmite este mundo tan complejo, e introducirnos en una reflexión seria. Que eso es lo que va a proponer, ¿no? Sí, Me imagino que el tema también ahí va enfocado infancia y adolescencia, me imagino por ese grupo de personas que a lo mejor comparten conmigo. A una persona, a un ser humano lo vas a moldear, ¿no? Entonces lo vas a moldear para bien a partir de las emociones, ¿no? Sí. Para que te aporte a una sociedad, ¿no? Entonces es importante, como dices, de temprana edad, irlos encaminando y causando, ¿no? Y entendiendo también sus problemáticas, asumiendo lo que vivimos en el día a día también, ¿no? Tampoco hay que esconder la realidad, pero hay que afrontarla, ¿no? E incluso agrego el periodismo, por eso le agradecemos, Oviel, este espacio, porque el periodismo, los medios de comunicación tienen una función muy importante en este momento de la historia, como transmisores también, ¿no? Como un lugar donde la gente pueda escuchar, informarse y quizás conectarse con ciertos caminos posibles. El mensaje, ya para finalizar, doctora, doctor, aprovechando pues también su presencia, el mensaje directo al contexto de KGM, he sido muy insistente en ese tema, ¿no? Porque lamentablemente me toca en el día a día ver esas conductas de actos delictivos en donde los protagonistas son infantes, no son menores de edad. Entonces, ¿cuál es el mensaje que se le daría partiendo desde su punto de vista profesional, ¿no?, de investigación, ya sea las autoridades o los padres de familia, para que se trabaje en medida de que esas conductas delictivas se vayan erradicando, ¿no? Y sobre todo que los protagonistas de cometer esas conductas no sean niños y no sean adolescentes? Me haces pensar, Uriel, y te agradezco mucho que también nos des la oportunidad de abrir ese campo de ideas. Es Estado y familia, Estado y sociedad, Estado y profesionistas, debemos estar juntos en este propósito de la construcción de infancias y adolescencias más sanas. Yo insisto mucho, el resultado es una sociedad armónica, más armónica. Puedo sonar incluso ilusa tal vez en este momento por nuestra historia actual, lo que estamos enfrentando, pero pues una utopía no deja de ser una visión, no deja de ser una expectativa. Estado y propósitos, podríamos hacer muchas cosas en conjunto, las artes, el deporte, la literatura, que hasta pareciera que estoy hablando de forma anticuada, ¿no? Es decir, y eso ya no se usa, ¿no? Incluso la misma tecnología, la tecnología puesta al servicio de la creatividad puede traer muy buenos y positivos resultados en el desarrollo de nuestros infantes. Y estoy segura de que lo que estoy diciendo también no es que no exista, ya hay agrupaciones trabajando con estas intenciones, pero pareciera que estamos trabajando de forma, aunque seamos agrupaciones, estamos trabajando de manera aislada. Entonces, una articulación en todo lo que se está promoviendo y en todas las intenciones que se están buscando, lograr una articulación por medio de un gobierno sería algo muy favorable para que pudiéramos estar en una constante mejora, en un constante crecimiento. La realidad es que lo que no nos gusta ahí está, lo que nos atemoriza ahí está, es parte de nuestra realidad, pero creo que por lo menos el objetivo sería que no predominara en el desarrollo de nuestra sociedad. Utópico en mi postura, mi pensar, muy probablemente sí, pero ¿por qué no? Acompaño la utopía de la doctora y señalo y subrayo una sociedad en la cual el Estado esté ausente se encamina hacia el desastre. Porque en este momento de la historia, en la cual el planeta, digamos, la mayor parte de la población del planeta se encuentra en estado de vulneración, de marginación y de pobreza, el papel del Estado es fundamental para regular justamente y para atender ciertas necesidades fundamentales
que pueden ser, bueno, las de la salud, las de la educación, la cultura, el arte. Entonces, esto es muy importante de señalar. Es impensable, así como la familia tiene un papel fundamental para el resguardo de los derechos de la infancia y la adolescencia, el Estado, en su función parental, también la tiene para con sus ciudadanos. Entonces nosotros abogamos por un Estado fuerte en ese sentido, porque si dejamos librado el juego de las interrelaciones a la economía de mercado, simplemente vamos hacia la barbarie. Por eso tiene que ir encaminado como es el trabajo en conjunto, ¿no? Al final de cuentas, como dice, el discurso puede ser cíclico, repetitivo, pero ahí está, ¿no? La fórmula, como dices, ¿no? De que el deporte, o sea, encauzarlo de buena manera, ¿no? Sobre todo entendiendo que el Estado va a imponer las reglas para que no sea esto algo arbitrario. Entonces, que realmente se respeten ciertas reglas, pero que también por parte de la familia se inculquen valores, ¿no? Porque muchos también a veces me preguntaban, ¿en la escuela se adquieren los valores? Me acuerdo que me decía un niño. Y muchos decían, no, pues en la escuela vas a adquirir conocimiento académico, pero en tu casa tu mamá y tu papá te van a enseñar a respetar, ¿no? A ciertos valores. Entonces imagino que es un trabajo en conjunto, ¿no? Sí. Es lo que propones, ¿no? Sobre todo, ¿no? Sí, sí, sí. Y es importante resaltar que hay instituciones educativas donde a sus programas académicos les dan como este plus, ¿no? Valga la redundancia, este valor agregado a la educación. Toman este lugar también de formadores y promueven de una forma sistémica muy curiosa, muy creativa, pero encuentran el modo a través de programas de valores ir como reforzando lo que en casa se brinda, ¿no? Sí. Quisiera mencionar respecto del Estado una experiencia reciente también en el año 2023, en la que soy invitado en 2 oportunidades a un municipio de la provincia de Buenos Aires, el municipio de Hurlingham, invitado por una colega, en ese momento directora de la Secretaría de Desarrollo Social, Paula Brum, justamente con el propósito de reunir en ese encuentro a personal de la salud, de la educación y del desarrollo social, para establecer ahí pautas que tienen que ver con ese abordaje tan difícil que se da en esas áreas. Entonces ahí tenemos un ejemplo de cómo el Estado puede intervenir para prevenir, también como decía la doctora desde Capidi, en una labor de prevención y de asistencia permanente. Excelente. Pues estamos llegando a lo que es a la recta final. Muchas gracias a las personas que estuvieron al pendiente, gente que estuvo interactuando. Igual la entrevista va a quedar ahí para futuro, que la compartan, que la comenten. Una grata experiencia poder platicar con gente pues muy, muy preparada y sobre todo que tiene ese enfoque, ¿no? De realmente ayudar a la sociedad. Me quedo con un último comentario para poder también decirlo al aire. Dice, buenas tardes, súper importante darle prioridad a nuestros hijos y jóvenes. Podríamos evitar un gran peligro para sus vidas. Gracias a los doctores por preocuparse por un futuro mejor para ellos. Y nosotros como familia en casa tenemos que atender a nuestros hijos que a gritos piden atención, ¿no? Que muchas veces es lo que pasa. A veces el papá o la mamá están ocupados en otro tipo de asuntos y descuidamos lo principal, ¿no? A nuestros hijos, ¿no? Y a veces son ciertos detallitos que se van haciendo como una bola de nieve, ¿no? Y cuando menos piensas ya es un problema muy, muy, muy agudo. Entonces la invitación para cerrar aquí la entrevista es el próximo viernes 2 de febrero en la Biblioteca Pública. Ahí va a ser lo que es la conferencia. En el auditorio de la Biblioteca Pública. En el auditorio, en la Biblioteca Pública. También preguntando a la gente, ¿tiene un costo? Sí. ¿Tiene un costo? Sí, tiene un costo, son cuotas de recuperación. Sí, público en general, 250 pesos. Estudiantes con credencial, 150 pesos. La gente que quiera adquirir ahí mismo, ¿no? Es el pago, ¿no? El momento de, no vamos a manejar servicio de taquilla o boleto en el evento. Se pueden comunicar al WhatsApp con 6441 10 83 70 con una servidora y desde ese medio podemos acordar la compra y la venta de su entrada y con toda confianza. Ese es el número en el que ahorita estamos manejando la venta de boletos.
Quedan pocos, sí, pero todavía quedan. Así que aprovechen, sí, ¿no? Así que los invitamos a aprovechar esta oportunidad. Y Oviel, si me permites 2 segunditos antes de retirarnos, me gustaría que el auditorio supiera que en nuestro centro de atención manejamos un modelo que acuñamos como orientación terapéutica para padres, además de los modelos de psicoterapia convencionales. Este es un modelo de atención que va dirigido exclusivamente al acompañamiento de las funciones parentales, ya sea a las parejas de padres o bien padre o madre con el interés de atender y darle algún enriquecimiento a este aspecto de su maternaje, de su paternaje. Contamos con este servicio, es algo muy específico, diferente a la psicoterapia de pareja, es otra forma de trabajar, y pues nos sentimos muy contentos de contar con este tipo de atención tan específica, en donde pues damos cobijo o acompañamos estas necesidades, inquietudes de los asuntos parentales. Entonces quería dejarlo nada importante. más como... Y también mencionar igual también la ubicación, dónde está lo que es el centro de ubicación, sí, o vías de contacto para que la gente también que está interesada pueda de alguna forma también ahí acudir. Nosotros nos ubicamos en el fraccionamiento Monte Carlo de aquí de Ciudad Obregón, Sonora, Boulevard Monte Carlo, esquina con Privada Vercelli. Ocupamos una instalación que forma parte de una privada de viviendas, ¿sí? Estamos ahí ajustados a la reglamentariedad de esta comunidad que ha tenido a bien también apoyar nuestra estancia ahí. Estamos muy agradecidos con ellos porque nos sentimos también muy acompañados, no estamos aislados, formamos parte incluso de una privada familiar. Entonces, desde ahí es donde están nuestras instalaciones. Todo lo que nosotros manejamos es cita previa, no tenemos atención de recepción. Entonces, en este número, se los repito, 6441-108370, pueden hacer el enlace para las diferentes líneas de atención que existen, dependiendo de la necesidad que ustedes requieran. Bueno, yo quería dejar para el final un agradecimiento muy especial porque es la 6ª vez que vengo a México. Y quería agradecer especialmente a la doctora Edsa, a su esposo, que me recibieron de una manera muy cálida y afectuosa, al equipo de Capidi, también a la doctora Angélica Rabodo Espinosa, que a propósito del Estado, está como secretaria de Cultura en el municipio de Guasave. Con ella también vamos a realizar una actividad vinculada con infancias y adolescencias en riesgo, y también un saludo especial al compañero Federico Morales, que está en Los Mochis, donde también voy a estar. Vamos a ir a la Universidad del Oriente también a charlar con los chicos y con las chicas. Es la agenda que se viene por delante. Entonces, es la agenda que se viene por delante. Esperamos que esté más seguido en México, ¿no? Ojalá. Y sobre todo aportando pues temas importantes, ¿no? Temas realmente fundamentales que muchas veces no le ponemos atención, pero suelen ser realmente el talón de Aquiles de la sociedad, ¿no? Los problemas de la infancia, de la adolescencia, problemas emocionales, que si no los contempla de una manera favorable, el día de mañana traes problemas severos, ¿no? Y que se traducen en una sociedad pues conflictiva, ¿no? Así es. O bien, la radio necesita sponsors. ¿Sí? Sí. Nosotros también. Para que yo pueda estar más seguido en México. No, pues vamos a hacer la labor y la tarea, ¿no? Y la invitación entonces próximo viernes ahí en la biblioteca, ¿no? Para que estén presentes, porque mucha gente a lo mejor preguntaba, no, pues va dirigido hacia un público específico, o gente a lo mejor un psicólogo, alguien que le interese ese tema, pero no. Es un tema de interés general para toda la sociedad, porque pues todos de alguna forma pues somos niños, somos adolescentes, tenemos papás, tenemos mamá, entonces tenemos que sabernos comportar dentro de una sociedad, no basados en las emociones, ¿no? Así es. Muy bien, pues muchas gracias, doctora Edsa Uriarte, doctor, muchas gracias, Miguel, muchas gracias, Jorge Lares, desde la Argentina para el mundo, entonces el Che aquí presente, esperemos también que esté más seguido, ¿no? En México, ¿no? Entonces pues igual ahí agradecemos a las personas que estuvieron al pendiente de la transmisión, dando comentarios, dando like, la transmisión ahí queda, para que después también la compartan. Mi nombre es Oviel Sosa, nos reencontramos en la siguiente emisión, hasta la próxima.